¿Cómo están, chicos? Vamos a hablar hoy día de infectología, ya como parte de los talleres de EUNACOM. Entonces, partiendo con el taller de EUNACOM de infectología, vamos a recordar el temario, ¿cierto? Hay varios temas involucrados acá que la verdad es que son muy poco preguntados. Cuando uno va viendo las preguntas de los años anteriores, hay hartas preguntas a las cuales están más cargadas las pruebas, y la idea es hablar más de esos temas. Bueno, entonces, por ejemplo, se ve que Anthrax prácticamente no se ven preguntas, cólera, leptospirosis, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de los temas más preguntados, para que sea más costo efectivo. Ya, partimos por meningitis aguda. Ya, la meningitis aguda es una infección aguda de las meninges, por supuesto, y como elemento adicional, ya la meningoencefalitis agrega otros síntomas como por ejemplo somnolencia, alucinaciones que ya son parte de síntomas del sistema nervioso central. ¿De qué etiología surge esto? Puede ser bacteriana, viral o también puede ser más raro por parasitosis, hemorragia o neoplasia. ¿Ya? De las bacterianas, la Neisseria meningitis es la más frecuente. También puede ser por Streptococcus pneumoniae, por Strepto grupo B, también en grupos de riesgo, que son en el fondo las edades extremas de la vida, inmunosuprimidos, puérperas o embarazadas. Pueden hacer por listeria, que recuerden que es un bacilo gram positivo, y cada vez menos frecuente por hemófilos influenzae. Ya esto debido a la vacunación. De la causa viral, destacar que puede ser también por enterovirus y herpevirus. Respecto a la clínica, eh, recordar los signos meningios, ¿cierto? Que van a estar, que ya son conocidos por ustedes. También van a haber signos de hipertensión endocranial. Ya puede haber cefalea como uno de los elementos cardinales, fiebre y en casos puntuales donde hay meningococcemia, también puede haber equimosis y púrpura. Ya hay en casos de meningoencefalitis, alteración de conciencia, ¿verdad? Delirium dentro de esto, focalidad, convulsiones y alucinaciones auditivas en el caso del herpes, ya que hay harta afección de los lóbulos temporales. Y con la clínica que ya nos hace sospechar el cuadro, uno va a hacer la punción lumbar. En la punción lumbar hay distintos patrones que uno puede observar, que es importante reconocerlos y aprenderlos, porque en las preguntas uno ve que generalmente las preguntas de meningitis van con esto de la mano. Y hay que recordar el aspecto del líquido al tomar la punción lumbar, las proteínas, glucosa, blanco y el tipo de célula. Vamos a ver más adelante cuándo se puede hacer esto sin problema y cuándo requiere hacer algún examen de imagen antes. Con causa bacteriana, ¿cierto? Vamos a ver un líquido que es turbio, con proteínas de 100 a 10.000, con glucosa menos de 50 miligramos por decilitro, con blancos que pueden ser muy elevados, hasta en 100.000 inclusive, y el tipo de células con gran predominio polimorfo nuclear. ¿Ya? Por otra parte, cuando es viral, el aspecto es claro, con proteínas de 50 a 200, ya es bastante menos, es la que menos eleva, glucosa que puede ser normal o solo ligeramente disminuida, con blancos que van a ser bastante pocos, menos de 1500, y tipo de células más bien linfocitos. Y TBC igual es un líquido claro, con proteínas más bien bajas, pero un poco más alto que la viral, puede llegar hasta 2000. Glucosa menos de 50, recuerden que la TDC igual consume glucosa en el líquido que esté, con blancos igualmente inferior a 1500 y también con tipo de células que es predominantemente linfocitos. ¿Ya? Lo otro que le adicioné a la tabla que está acá es que cuando hay etiología herpética, generalmente el líquido que uno extrae es más bien hemático, ¿ya? Porque esto produce una hemorragia generalmente a nivel de los lóbulos temporales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conducta ante esto? Primero, la sospecha clínica, ¿verdad? Sospecharlo por el cuadro que llega al paciente. ¿Cuándo hay que pedir un TAC? Cuando hay compromiso de conciencia, traumatismo como antecedente, papiledema, y uno debiera hacer un fondo de ojo, antecedente inmunodeficiencia o focalidad. ¿Por qué esto? Porque hay que ver que si hay un proceso expansivo importante, uno podría hacer más daño con la PL y el paciente se puede enclavar, ¿ya? Sí, como recordarán. Si el TAC está ok, ahí ustedes van a hacer la punción lumbar, además piden los respectivos hemocultivos, ¿cierto? Y la punción lumbar pedir todo lo que ya vimos anteriormente, citológico, citoquímico, y además sumar un látex a los diferentes agentes involucrados, ya que son los que dijimos anteriormente.
Sumado a esto, si hay un paciente, por ejemplo, con antecedentes de inmunosupresión o de VIH, sumarle tinta china, ya que todo en ese caso nos va a servir también para identificar criptococo, ¿ya? El látex tiene la ventaja, por ejemplo, si lo piden para neumococo, como ejemplo, tiene la ventaja que no requiere cultivo, obtienen rápidamente, ¿cierto?, el agente, pero con la desventaja de que no pueden saber la sensibilidad que tienen. Ahora uno sabe que generalmente algunas bacterias son sensibles casi siempre a algunos antibióticos y eso ayuda harto también al tratamiento. ¿Y cuál es la terapia aquí en estos casos? Va a depender si lo que se sospecha es bacteriano, viral, considerando además que van a haber casos en que uno no va a poder saber con certeza cuál es la causa. Cuando esto ocurre hay que dejar terapia para ambas cosas, ¿ya? Bacteriano y viral simultáneamente. Para meningitis bacteriana, recordar que sobre todo está más comprobado cuando es Streptoneumoniae, que dejar corticoides como dexametasona 10 miligramos cada cebra por 2 a 4 días disminuye la mortalidad y secuelas auditivas. Y aquí la terapia per se, ¿cierto? Sea, por ejemplo, para Neisseria meningitis o para neumococo, va a ser ceftriaxona a dosis meningias. ¿Por qué esto? Porque recuerden que es un sitio santuario, entonces requiere dosis más elevadas para que llegue a niveles adecuados, ¿cierto?, al territorio que uno desea llegar. Y la dosis de ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas es la necesaria para poder tratar esta enfermedad. ¿Ya? Y esto tiene que ir ajustado para antibioterapia. Esto debiera ser indicado unos 14 días. Y meningitis viral, vamos a tener de dos tipos clásicamente. ¿Ya? Primero, la no herpética, que va a ser cualquiera de los elementos que vimos antes, que generalmente es alguno de los enterovirus, ¿ya? Coxsackie y otros similares. Y ahí el tratamiento es más bien sintomático, ya da con un poco de síntomas, sistema nervioso central, un poco de obnubilación, somnolencia, ¿cierto? Pero generalmente responden bastante bien, con un curso bastante autolimitado y que responde a analgésicos, antipiréticos, más bien de la parte sintomática. Cuando es causa herpética, ya hay que pedir un tratamiento con aciclovir, le pides aciclovir al paciente, ya, y eso hay que dejarlo en 3 dosis al día, ya, y eso puede ser perdón, 3 dosis, 3 días idealmente endovenoso, y después oral hasta completar 14 días. Ya, esa es la terapia para meningitis herpética. También otra cosa que han preguntado ya en UNACOM es respecto de la profilaxis de meningitis meningocócica. Esto se identifica los contactos, ya, y a los contactos identificados se les deja ciprofloxacino 500 miligramos por una vez vía oral, ya, y se notifica de forma inmediata. Esa es la conducta. Eso lo han preguntado, como les comentaba anteriormente. Entonces vamos a ver con cada tema de forma inmediata algunas preguntas. Ya que estas son preguntas reales que se han hecho en una coma anterior. Estudio del 2017, paciente de 65 años de edad, consulta por fiebre y cefalea a 3 días de evolución, que luego se agrega desorientación. El examen físico se aprecia confuso con temperatura de 38,5 grados Celsius, frecuencia 95, presión estable y en su examen neurológico con rigidez de nuca, por lo que se realiza punción lumbar, que ha salido un líquido cefalorraquídeo con 610 células, con 90% polimorfonucleares, con glucosa de 26, que es por sí el elemento más importante. Esto es lo más importante para reconocer de qué causa es la meningitis. Y proteínas de 123, ¿ya? Además, la tinción de Gram muestra visualización de diplococos Gram negativo, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Ceftriaxona endovenosa, ¿ya? Esto es una Neisseria meningitis. Casi nunca preguntan, de hecho nunca preguntan dosis, ¿eh? Preguntan más que nada qué antibiótico emplear. Después, paciente consulta por 5 días de cefalea holocránea intensa asociada a fiebre de 38 grados. El examen físico con rigidez de nuca, signo de Brunchiski esbozado, es una punción lumbar que ha salido un líquido de 60 células, con 86% mononucleares, glucorraquia en 67, ya es más de 50, y proteínas de 66, es decir, una elevación bastante baja. ¿Ya? Está elevado, pero muy bajo en consideración a otros aumentos que podrían haber. El diagnóstico más probable, esto es una meningitis viral. ¿Y aquí es lo que nos orienta esto? Que primero, los signos meningios son esbozados, eso ya orienta un poco. Tiene predominio mononuclear la PL, glucorraquia está por sobre 50. Con eso ya lejos lo más probable es que sea viral. Habría sido bueno que hayan sumado en el enunciado que el líquido era claro, pero con eso ya, ¿qué más duda queda?
Después, paciente de 60 años sin antecedentes de importancia, consulta por cefalea 3 días de evolución, que se agrega desorientación y confusión. Además, algunas convulsiones clónicas. Se realiza punción lumbar que ha salido un líquido cefalorraquídeo con 100 células por milímetro cúbico, con 90% de mononucleares, con 15 glóbulos rojos por milímetro cúbico, glucosa de 80, proteínas de 40, glicemia de 100. ¿Ya? Se refiere más bien a la glicemia sérica, glicemia. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí, ¿cierto? Por el cuadro, por el líquido, ya con 90% mononucleares uno dice, ya, esto es viral. Ya esto, el cuadro no es crónico, así que no pensamos antes, esto es algo agudo, es viral, ¿cierto? Y el hecho de que esté con 15 glóbulos rojos ya nos orienta mucho a que esto lo más probable es que sea una meningoencefalitis herpética, meningoencefalitis porque tiene además síntomas del sistema nervioso central. Cuarta pregunta, este es como el patrón usual de las preguntas hasta ahora. ¿Eh? Un paciente de 43 años presenta un cuadro clínico de fiebre 4 días de evolución, con cefalea, después de desorientación y confusión, convulsionando en 2 oportunidades antes de consultar. El TAC muestra una zona hiperdensa en el lóbulo temporal izquierdo, ya los temporales son bien afectados por la meningoencefalitis herpética. Función lumbar de 130 células, ya 85% mononucleares, glucosa de 75 con glicemia de 90, ya con proteínas de 100, ¿ya? Y látex negativo, ausencia de bacterias en la tinción de gramo. Cultivos pendientes, que lo más probable es meningoencefalitis herpética. Después, respecto a los contactos, ¿por qué la meningococcemia es una enfermedad de notificación inmediata, ¿ya? Para identificar y manejar los contactos con rapidez? Si vamos al siguiente tema, que va a ser rápido, son varios los temas importantes acá. Bueno, infección de partes blandas, esto igual entra bastante, entra, yo diría que una com casi por medio. Bueno, la celulitis es una de las cosas que hay que ver junto con la erisipela y la fasciitis necrotizante. ¿Ya? Entonces, partiendo por la celulitis, es una infección cutánea y subcutánea hasta la fascia. Superficial, eso faltó escribirle ahí. El agente principal es, primero, Staphylococcus aureus, y como segunda causa, Streptococcus pyogenes, ya que está más bien asociado a la erisipela. ¿Ya? Y el tratamiento va a estar basado, por ende, en ellos dos. Hay que cubrir ambos agentes. Casos especiales. En mordedura hay que sumar, no reemplazar, sino que sumar anaerobios, ya mordeduras animales o humanas, y ante quemados o inmunosuprimidos hay que sumar pseudomonas, ya tratamiento de pseudomonas. La clínica generalmente hay una puerta de entrada, no siempre, más raramente por vía hematógena, eso es bastante más raro que ocurra. La ubicación más frecuente es la extremidad inferior, el cuadro habitualmente es con permiso del estado general, más fiebre, más inflamación de piel y subcutáneo, doloroso con bordes mal definidos, esto es algo clásicamente descrito. Y el manejo va a ser primero ambulatorio, esto es más de elección, al menos que hayan algunas excepciones, y ahí va a ser con cefadroxilo, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, ¿ya? Y hospitalizado, esto va a ser en casos puntuales donde hayan comorbilidades importantes que se estén descompensando, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, diabetes con recuentos muy altos de glucotés, ¿ya? O casos graves, ya que tengan la sospecha que pueda estar avanzando a fasciitis necrotizante, que es uno de los temores acá. ¿Ya? ¿Y cuál es el esquema? Eh, bueno, cefazolina, ya 2 gramos cada 8 horas por 7 días, y el estricto rigor puede ser 1 a 2 gramos, va a cubrir ambos agentes, ¿ya? Va a cubrir estrepto y estáfilo. Y como alternativas, puedes dejar este tratamiento en el fondo individualizado para cada agente, cloxacilina para estáfilo y penicilina sódica para estrepto. Y en alérgicos a la penicilina, se puede dejar clindamicina o macróleo, ya que la respuesta es un poco más baja. Ya la clindamicina es muy buena para Staphylo aureus de la comunidad, y los macrólidos son más bien pensando en estreptococo. ¿Ya? Si ustedes sospechan que está evolucionando a fasciitis, hay que sumarle clindamicina, porque la fasciitis tiene un componente muy importante en base a toxinas, ¿ya? Y las toxinas producidas por las bacterias, la forma de frenar esto es con clindamicina, porque aparte de que cubre estáfilo, que pudiera ser uno de los agentes involucrados, la clinda tiene acción ribosomal y con esto frena la síntesis de nuevas toxinas. Y entonces, por eso, clindamicina es un muy buen antibiótico para sumarle a estos pacientes. Respecto a la erisipela, vamos a ver algunas fotos más adelante. Infección que compromete la dermis y linfático superficial.
¿ya? La más superficial de las infecciones que vamos a ver ahora de parte blanda. El agente principal es Streptopiógenes, lejos, el principal, y frecuentemente igual hay una puerta de entrada, también la ubicación más frecuente puede ser cara o extremidad inferior, y de igual forma el compromiso del estado general, fiebre, signo inflamatorio, ya doloroso, pero con bordes bien definidos, ¿ya? Sumado a esto, la terapia, ¿cierto? Va a ser bien parecida, cefaroxilo va a cubrir, ¿cierto? Los agentes principales, y en este caso sobre todo streptopiógenes, y en hospitalizado de igual forma, ¿ya? Solamente si es que hay alguna indicación per se, que es un caso muy grave o muy extenso o alguna comorbilidad que se esté descompensando, cefazolina 2 gramos cada 8 horas por 7 días, ¿ya? La alternativa puede ser penicilina sódica, porque el agente principal es streptopiógenes, ¿ya? Y alérgico a penicilina usar macrolio. Respecto, por último, a la fasciitis necrotizante, vamos a ver que este es un caso distinto de las enfermedades previas. Esto es una emergencia real infectológica, esto es una enfermedad extremadamente grave con mucha morbimortalidad, y es una infección y necrosis rápidamente progresiva de la piel, tejido celular subcutáneo y fascia superficial, ¿ya? Que puede llegar perfectamente a ser profunda y afectar el tejido muscular. Hay dos tipos, ¿ya? La tipo 1 que es polimicrobiana, que es por gram negativos y anaerobio, y la tipo 2 que es streptogrupo A, ¿ya? La clínica de esto es que es mucho más dramático que el anterior, con compromiso del estado general, fiebre, ya inclusive hecho séptico de entrada, y hay una lesión que inicia como celulitis y que posteriormente avanza con rapidez y con un dolor desproporcionado. Esto es una de las cosas generales que uno puede ver en las preguntas, ¿ah? Como se describe también en la literatura, hay un dolor desproporcionado a los hallazgos del examen físico. Entonces uno ve una lesión y el paciente puede estar con un EVA 10 de 10 o grita de dolor, ¿ya? Y es más frecuente igual a la extremidad inferior, y puede haber también crepitación en el caso de los anaerobios, ampollas oscuras y placas necróticas, ¿ya? Recuerden que se le puede dar un nombre específico a la ubicación de la fasciitis. Por ejemplo, si es en la zona perineal, en la gangrena de Fournier, es lo mismo. Y aquí la conducta es hemocultivar el cultivo de la lesión si es que se puede, iniciar analgesia, volemizar drogas vasoactivas si es que está choqueado. Como antibiótico, esto requiere dosis elevadas de antibióticos, penicilina sódica 5 millones cada 4 a 6 horas, idealmente cada 4 horas, ¿ya? Y perfectamente esto puede usar dosis más altas. Con esto, en el fondo, hay que llegar sobre 20 millones de penicilina al día, ya con dosis de 5 millones cada 4 horas, alcanzas esa meta, ¿ya? Clindamicina, 600 miligramos cada 8 horas, esto es por el efecto que les comenté en los ribosomas. Ya también ciprofloxacino pensando en los gram negativos, ¿ya? Y lo más importante es que esto no sirve absolutamente de nada, ¿ya? Si es que uno no manda al paciente a cirugía. Esto solamente te compra tiempo y te ayuda a la recuperación postquirúrgica, pero ningún paciente se recupera de esto sin una cirugía extensa de debridamiento. Esto es una cirugía que está indicada de forma que se hace un aseo que tú eliminas todo el tejido muerto. Son cirugías grandes, cruentas, extensas, a veces demorosas también, con mortalidad incluida dentro de la cirugía por la extensión de la misma, y que tiene indicación de hacerla mientras el cuadro persista, ¿ya? Es decir, mientras el paciente siga estando comprometido, que le da parámetros de infección más adelante, que le da fiebre de nuevo, o que cuando se haga el aseo, cuando le toman después cultivos de los bordes operatorios, siguen saliendo positivos. Y ahí la indicación, esto es dramático porque la indicación es nueva cirugía en 24 horas, como tope 48 horas. Entonces hay pacientes que están sometidos a cirugía de aseo que les van muchas veces extirpando mucho tejido subcutáneo, ¿ya? Y la recuperación de esto es bastante lenta y requiere después cirugía reconstructiva. Algunas fotos. Bueno, esto está más bien, aquí en la foto no se rescata mucho, ¿ya? Pero está más bien delimitado esta lesión que esta otra. Por ende, esta es erisipela, esta es más celulitis, que tiene más inflamación, tiene más aumento de partes blandas. Esta es una fasciitis necrotizante donde ya hay francamente placas necróticas, asemeja mucho una quemadura en este caso. Algunas preguntas de esto van a ser las siguientes. Paciente 48 años, carpintero, sufre un corte en la mano derecha durante su actividad laboral, que evoluciona a las 6 horas con eritema, dolor del cuarto y quinto dedo de la mano, a las 24 horas con compromiso del estado general. Fiebre, eritema de toda la mano, una evolución rápida con extensión veloz que se extiende por el antebrazo con lesión
negruzca en los dedos mencionados. Frecuencia en 110, presión en 90-60, temperatura en 39 grados. Miren la velocidad de la instalación y lesiones descritas. Aquí lo más probable es una fasciitis necrotizante. Después, paciente 30 años con caída, erosión de la rodilla derecha, con el fondo de una puerta de entrada, le evalúa 3 días después, observándose una zona eritematosa que rodea la herida, de 10 centímetros de diámetro, con bordes parcialmente definidos. El tratamiento más adecuado es cefadroxil oral por 7 días. Aquí no hay una enfermedad descompensada, un paciente joven, ¿cierto? Sí que puede ser de forma ambulatoria, oral. Después, tuberculosis pulmonar. Este es un tema que en estricto rigor está dentro del temario de bronco, ¿ya? Pero dado que bronco tiene otras muchas enfermedades muy extensas, como sobre todo el EPO y el AMBA, decidí dejarlo acá. ¿Ya? Las preguntas de tuberculosis extrapulmonar, la verdad es que son bastante escasas, muy pocas. Las que han hecho sí que prefiero enfocar este tema dentro de lo que es infectología, ¿ya? Bueno, como definición, la tuberculosis pulmonar es una enfermedad producida por Mycobacterium tuberculosis, ¿cierto? Que es el bacilo de Koch, y el 90% afecta a los pulmones y el 10% solamente es extrapulmonar. Ya, un tercio del mundo tiene este bacilo, eso hay que recordarlo. La epidemiología es que esto generalmente afecta a pacientes con inmunosupresión, condición de hacinamiento, alcoholismo o alguna otra condición de vulnerabilidad a pobreza. Dentro de la fisiopatología, la TBC pulmonar es transmitida por vía aérea. Esto es importante porque si ustedes tienen un paciente que está hospitalizado o que está todavía con síntomas respiratorios o bacilíferos, hay que aislarlo para que dejen de dar contagio. Y esto, si fuera en el hospital, significa aislamiento con pechera, guantes, ¿cierto? Y mascarilla N95. Ya, este bacilo es generalmente eliminado o contenido por el sistema inmune, ¿ya? Pero si es que sobrevive este bacilo, se forma el complejo primario de GON, ya que es un granuloma con una capa de fibrina y calcio. ¿Ya? Desde ahí pueden haber diferentes evoluciones. Una extensión de la infección a localidad, donde puede haber TBC pulmonar, ¿cierto? O primaria. O si este foco se controla, y que en la mayoría, la gran mayoría de los casos, por el sistema inmune, puede quedar como TBC latente. De eso puede dar un PPD sintomático, o sea, perdón, un PPD positivo, con un paciente asintomático y más adelante causar TBC post-primaria, que pudiese ocurrir. ¿Ya? Si hay una infección que es no controlada, desde el pulmón puede haber diseminación hematógena. ¿Ya? Esto ocurre en pacientes generalmente con algún tipo de inmunosupresión más acentuado y produce un patrón de tipo miliar. Esta es la clásica TBC miliar. Entonces, ¿qué clínica y qué radiografía característica tiene cada cuadro? Vamos a ver qué. Partamos por la TBC primaria, ¿ya? Y cuando por primera vez te llega el bacilo. La clínica es que la progresión es lenta, la fiebre puede ser uno de los elementos cuando el sistema inmune está con mayor dificultad, ¿cierto?, para combatirlo. 33% hacen síntomas respiratorios, dentro de ellos tos es lo más importante, 25% del pleurítico, puede haber fatiga, faringitis, artralgia. ¿Ya? TBC primaria. Aquí la radiografía de tórax es generalmente normal, pero pudieran haber infiltrado en los ápices, adenopatías periliares, ¿ya? Y el complejo primario también se puede ver que es una zona de fibrosis con adenopatía mediastina. Después de la reactivación de TS, que generalmente los casos más graves suelen ser estos, suelen ser cuando ya estuvo latente, pero hubo alguna condición de inmunosupresión, donde el bacilo pudo, desde el pulmón, ¿cierto?, invadir otras áreas del pulmón o pudo pasar a circulación sistémica. Y esos son los casos más acentuados. Vamos a ver que son más sintomáticos: 50% hacen tos, fiebre, ya sudoración nocturna, 25% llegan a ser hemoptisis, ya que pueden ser estrías o pueden haber casos más graves también, expectoración amarilla verdosa, ¿cierto? Y aquí me detengo un poquito porque el MinSal dice que cuando hay un paciente con 2 semanas o más de 2 semanas de tos purulenta, hay que pedir vaciloscopía por norma. Hay metas en relación a esto igual. Y también va a haber pérdida de peso, fatiga, pueden haber, cuando hay pacientes bacilíferos que están expectorando, muchos de ellos no pueden eliminar todo hacia el exterior y degluten, ¿cierto?, parte de este contenido, y eso produce focos de bacilos en tracto gastrointestinal. Entonces pueden aparecer úlceras por tuberculosis a nivel oral, ¿ya?, o cualquier parte del tracto gastrointestinal. También pueden haber crépitos, consolidación pulmonar, por supuesto, y son contagiantes hasta que son tratados. Respecto a la radiografía, generalmente está alterada, ya con afección, esto es muy característico
apical o el ápice de las bases, o sea, van a afectar siempre la parte más superior, no siempre, pero generalmente es así. Y también hacia más posterior, o sea, el bacilo va a buscar la parte más superior y la parte más posterior del lóbulo en que excede. También pueden haber infiltrados intersticiales, pueden haber, aquí no lo puse, pero cicatrices con el fondo una cicatriz retráctil que puede desviar un poco el mediastino hacia el lado, adenopatías iliares, cavitaciones bajas o medias, ¿cierto? Y también puede haber nódulos solitarios, ¿ya? Y complicaciones pueden haber hemoptisis, neumotórax, bronquiectasia, cáncer pulmonar. Aquí el tipo de cáncer que puede dar es una pregunta más de cirugía, pero este es un factor de riesgo para hacer cáncer pulmonar. Y ahí es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es un cáncer que se origina más frecuentemente en mujeres y también más frecuentemente en zonas de cicatriz pulmonar. También se puede complicar con la destrucción pulmonar de una porción importante del parénquima. Entonces acá, esta es una cavitación apical, este es un ejemplo, esta es una TS miliar, esta es una condensación del lóbulo superior derecho, a este lado, no izquierdo. Bueno, respecto al laboratorio, aquí la vaciloscopía es el examen de elección. ¿Ya? Son vaciloscopías múltiples. ¿Ya? Mientras más se tomen, más aumenta la sensibilidad y llega al 80% cuando son múltiples. ¿Ya? Es diagnóstica, ¿ya? Porque no es normal tener un bacilo a nivel del pulmón. Entonces, cuando aparece positivo, se considera automáticamente como diagnóstico. ¿Ya? Y además, no solamente el diagnóstico, además el paciente es considerado como bacilífero, o sea, es contagiante. ¿Ya? Ahí va a depender, porque si está no tratado, tú sabes que ese bacilo probablemente está vivo. Pero es distinto cuando hay un paciente, lo vamos a ver más adelante, y está con tratamiento. Pueden haber en el transcurso de la terapia momentos en que otra vez se pone bacilífero, ya que elimina bacilo, pero ahí si está con tratamiento, eso ya se considera que es un bacilo no contagiante porque está muerto. Es eliminación de bacilo muerto, es otro escenario. Bueno, y el rendimiento mejora mucho al sumarle a la muestra ya de expectoración un Gene Expert. Esto no lo han preguntado, preguntan siempre por la vaciloscopía, pero para que lo tengan presente, esto es una amplificación ya de PCR ya, a la muestra, de forma que la sensibilidad aumenta mucho, al igual que la especificidad. Recuerden que la indicación es cuando hay síntomas más de 2 semanas, o radiografía sugerente, o sospecha clínica en el fondo de TB, y además a los contactos. El cultivo de Koch es el gol estándar, pero toma demasiado tiempo en que sea positivo, toma 30 a 60 días, ¿cierto?, para que se consiga esto, y tiene la gran ventaja de que tú puedes tener la sensibilidad del bacilo. Se puede saber dirigidamente qué antibióticos dejarle. Generalmente son sensibles al esquema primario en Chile, pero si hay casos más refractarios, el cultivo va a ser importante para saber qué dejarle. Bueno, el PPD es un examen que está mucho más en discusión porque de partida el reactivo casi no hay, ya está muy en desuso, ya porque hay otras pruebas mucho mejores que son el GeneXpert, ¿cierto? El Quantiferon y otros temas más moleculares. Lo malo es que todavía lo siguen preguntando, ya todavía sale esto, cada vez tiene menos indicaciones y en estricto rigor ahora hay que pedirlo solamente en pacientes que son contactos de menos de 15 años. O sea, cuando el contacto de un caso, ¿cierto?, que está con TB, y el contacto tiene menos de 15 años, a ese contacto de menos de 15 años tú le tienes que pedir el PPE. Y también a pacientes con VIH. Es como la indicación. Pero en la práctica, esto ocurre harto en bronco. Bronco es como el reparto donde se usan más guías antiguas, ¿ya? Se usa las guías ATS de neumonía, la guía MinSal de asma, que están muy desactualizadas, pero generalmente para broncos se emplean guías antiguas, no sé por qué. Y esto se pone, ¿cierto? Se inocula y se mide la reacción post 3 días, ¿ya? Y esto si sale positivo, pueden haber diferentes tamaños de positivización, generalmente en una persona mayor de 15 años, un recuento de más de 10 milímetros, tú dices que es positivo, ¿ya? Y mientras más positivo sea, más expuesto está al bacilo. Lo que no hace es identificar si es enfermedad o solamente está expuesto, ¿ya? No te va a decir si, por ejemplo, si es TB latente o es una TB per se activa, o si solamente es la vacuna o no. Lo que sí se sabe es que mientras más edad tiene el paciente, menos se le puede atribuir esto a la vacuna y más atribuibles a un bacilo, ¿ya? En inmunocompetentes positivos y sobre 10 milímetros como reacción, y esto es importante para muchas preguntas que se han hecho, ¿ya?
Como les comentaba, la indicación hoy en día, en nuestra guía, son a menores de 15 años, ya que han sido expuestos al bacilo, y pacientes VIH positivo. El otro test que no lo preguntan mucho, pero que igual es bueno saberlo, son los IGRAS, que son exámenes de detectar interferón, ya que es una molécula que se eleva harto con la T. Hay hartas marcas, el cuantiferón es uno de los principales. No distingue entre infección o enfermedad, la sensibilidad es muy buena, esto es un examen de sangre, 95% de sensibilidad y especificidad 99%. ¿Cuál es la conducta? Primero pedir, ante un caso sospechoso, radiografía de tórax, dos vaciloscopias y un cultivo de eco, ¿ya? Se plantea que tienen que ser muestras idealmente de la mañana, ¿ya? Así que no como al tiro, sino que idealmente de la mañana. Ante el diagnóstico, notificar esto de forma diaria, ¿ya? E identificar los contactos, son muy importantes. Si está hospitalizado, debe ser aislado por vía aérea, lo que involucra delantal, guante y mascarilla N95. Y hay que pedir función hepática, renal, hemograma y partir con la terapia. ¿Cuál es esta? Bueno, antes que nada mencionarles que debe ser asociado, prolongado, controlado y normado. ¿Por qué? Porque si no, esto va contagiando cada vez más a más gente, así que por eso es controlado y normado. Debe ser asociado porque hay diferentes poblaciones bacilíferas en diferentes ubicaciones del organismo y algunas que están más latentes. Y sobre esos es importante dejar diferentes antibióticos para que estos en conjunto puedan eliminar las diferentes poblaciones bacilíferas que hay. ¿Ya? Y estos son isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, ¿ya? Hay una fase diaria, que son estos mismos agentes por 2 meses, ¿ya? Y una fase trisemanal, ¿ya? Que son más bien los últimos 4 meses, ¿ya? Partir por 2 meses la fase diaria y los últimos 4 meses de fase trisemanal, ¿ya? Que solo con isoniazida y rifampicina, ¿ya? El tratamiento dura por ende 6 meses, pero se prolonga 9 meses en casos muy avanzados, o vaciloscopía positiva después del segundo mes, o VIH positivo, ¿ya? Esto hay que verlo caso a caso en verdad, porque todavía puede estar eliminando bacilo muerto. ¿Ya? Ahí lo que manda finalmente es el cultivo. ¿Ya? ¿Qué RAM puede haber? Esto igual lo han preguntado. Puede haber hepatotoxicidad, este es el RAM principal. Y lo otro es que recuerden que la rifampicina causa coloración amarillenta, ya de todo, de sudor, de orina, de todo. Y aquí, cuando hay hepatotoxicidad, el paciente eleva bilirrubina, se pone un poco histérico, le puede doler un poco, en el fondo es una hepatitis por fármaco, ¿ya? Y la conducta es suspender la terapia y derivar a especialista. Y el especialista lo que va a hacer es que espera, ¿cierto? Y cuando las transaminasas estén más normales, reinicie los fármacos de uno a la vez, ¿ya? Y ahí el más importante, el que más tiene potencial para causar daño hepático, es la piracinamida, ¿ya? Entonces lo que va haciendo es que el especialista va reintroduciendo los medicamentos de A1, ¿ya? De partida porque es más tolerado y algunos no vuelven a hacer reacción, y algunas oportunidades se ve que tal antibiótico está produciendo reacción y eso tú lo vas a cambiar o intentas, en el fondo, eso, reemplazarlo por otro que esté disponible. Bueno, respecto al seguimiento, esto igual lo han preguntado. Las preguntas son más bien de tratamiento, de RAM y de seguimiento. Ya el diagnóstico no se dan tantas vueltas en las preguntas. El seguimiento es que hay una radiografía de tórax al inicio y término de la terapia. Hay una vaciloscopía mensual durante la terapia, todos los meses, ¿ya? Y si alguna es positiva, se manda a cultivo. Eso igual es muy importante. Cuando hay una recaída, cuando hay dos vaciloscopías positivas posterior a un tratamiento completo, ¿ya? Este es por ende entonces un caso nuevo, se notifica, esto no es por resistencia, es por un recontagio, se repite la misma terapia, mismo antibiótico, y hay que buscar identificar los contactos de nuevo, ¿ya? Después hay tres escenarios que han preguntado también. Primero, el fracaso probable, ¿ya? El fracaso probable es cuando uno va viendo las vaciloscopías, ¿ya? Y hay algunas reglas que se cumplen. Por ejemplo, si la vaciloscopía está positiva al tercer mes, o la vaciloscopía es positiva en dos oportunidades, después de haber tenido dos vaciloscopías previas, por ejemplo, una positiva, dos negativas y dos positivas, ese se considera fracaso probable. ¿Por qué fracaso probable? Porque todavía falta el cultivo. ¿Ya? Con el cultivo tú estableces que es un fracaso, ya definitivo, posterior al cuarto mes, ¿ya? Y esto más que nada porque por la regla que nos pide el fracaso probable. En el fondo hay que buscar este patrón.
Es menos, menos, más, más. Ese es un fracaso probable, cuando el cultivo corrobora es un fracaso, ¿ya? Y esto se debe a resistencia, ¿ya? Y se deriva para iniciar tratamientos secundarios, eso es importante. Si tiene baciloscopía positiva esporádica sin cumplir lo previo, se considera eliminación espontánea de bacilo muerto. Hay que corroborarlo con cultivo, ¿ya? Pero a veces esta parte no la ponen en las preguntas. Entonces, por ejemplo, este paciente de acá podría tener, ¿cuándo sería una eliminación esporádica de bacilo muerto? Por ejemplo, si fuera más, menos, menos, más, menos. ¿Ya? No son dos seguidas. Ahí tú hablas de que es una eliminación esporádica. El fracaso probable es cuando tienes menos, menos, más, más. ¿Ya? Y el abandono, que es otro escenario, que esto lo han preguntado un poco menos, pero cuando suspenden terapia por un mes. Ya 4 semanas sin recibir tratamiento, hay que actuar de otra forma bien definida, pero ya le han preguntado poco, así que no voy a poner más hincapié. Esto igual lo han preguntado. Yo creo que las cosas que más preguntan. Manejo de contacto. De partida, a los casos sospechosos hay que pedir 2 vaciloscopías, ya radiografía, ya más los respectivos cultivos y PPD. Esto es lo que yo les comentaba. Aquí ahora, actualmente por norma, el PPD se pide solo a menores de 15 años, ya, y también a pacientes con VIH que son contactos. Pero en Eunacoma aparecen en estudios de contacto frecuentemente con un PPD tomado, y las preguntas se responden de forma que si son sobre 10 milímetros, es decir, un PPD positivo, pese a que estén vacunados y todo, hay que dejarle el tratamiento con isoniazida de forma profiláctica. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los contactos? Son convivientes o quienes se relacionan más de 6 horas al día con la persona infectada. Se les pide radiografía, vaciloscopía y cultivo. Si esto está todo ok, están sanos. Si están alterados, se trata completo, ¿ya? Porque en el fondo es un paciente que se contagió con tuberculosis, ¿ya? ¿Quiénes van a recibir profilaxis con isoniazida? La indicación va a ser contactos de menos de 15 años, van todos a profilaxis, todos. Ya se les pide el PPD, pero van igual, ya van igual. Eso tiene que ver más bien con la duración, ya porque con el tamaño del PPD se pueden dejar 3 o 6 meses. Eso es lo que está más establecido, pero eso es más de resorte pediátrico. Y los contactos que son VIH positivos, también a eso hay que tomarles PPD y se considera positivo más de 5 milímetros. Ya, esto está actualizado. Después los contactos inmunocompetentes con PPD positivo más de 10 milímetros se consideraba también para profilaxis 6 meses con isoniazida. Eso ya no está en las guías actuales, pero quedó medio pegado para el tema de una cosa. Hay que responderlo entonces de esa forma. Y la profilaxis de inmunocompetentes es siempre con isoniazida. Esto. Van a ser 6 meses y los VIH positivos son 9 meses. Acá, algunas preguntas. Entonces acá, paciente diagnosticado de tuberculosis pulmonar, indicándose un tratamiento con buena evolución clínica. Se controla con vaciloscopías de expectoración mensuales, que recuerden que es la norma, y resultan positivo, negativo, negativa, positivo, negativa. Ya no es menos, menos, más, más. Menos, menos, más, menos. ¿Ya? ¿Cuál es la conducta más adecuada? Mantener la terapia. ¿Ya? Porque alguien podría pensar, oye, pero tuvo un positivo, esto hay que pasar a segunda línea. No, esto no es un fracaso, es una eliminación espontánea de bacilo muerto. ¿Ya? No hay fracaso en este caso. Después, julio 2017, esta pregunta, paciente de 32 años, lleva un año conviviendo con paciente bacilífero. Se encuentra asintomático en una radiografía de tórax que no muestra ninguna alteración, pero se le pide un PPD, que resultan 23 milímetros. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Aquí la respuesta finalmente fue indicar isoniazida por 6 meses. ¿Ya? Entonces, no era lo que les comentaba, la norma actual, pero se mantiene esto, que si hay un contacto y la pregunta les dice que se le tomó el PPD, hay que responder considerando que es positivo si tiene más de 10 milímetros. Entonces se deja isoniazida por 6 meses. Después, una paciente de 30 años asintomática, esta pregunta es más compleja. Cursando embarazo de 20 semanas, su marido fue recientemente diagnosticado de tuberculosis pulmonar con vaciloscopía de expectoración con resultado muy positivo. La mujer se realiza vaciloscopías que son negativas y un PPD que es de 26 milímetros. Eso es muy positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada para ella? Y ahí es indicar profilaxis con isoniazida por 6 meses. Y ahí el concepto es que
La isoniazida, lo que establece en la guía es que es menos riesgosa que la evolución natural de dejar una embarazada con TB. ¿Ya? Así que en el fondo el mensaje es a un contacto para preguntas de UNACOM que tengan PPD positivo, hay que dejarle profilaxis con isoniazida por 6 meses o 9 meses si es un caso de VIH positivo. Después, pacientes de 70 años, consulta por cuadro de 6 meses de evolución de tos con expectoración mucosa, que en ocasiones es purulenta, y baja de peso, asociada a compromiso del estado general, sensación febril ocasional y fatigabilidad. Se le pide perfil hemático que muestra hematurido 32%, leucocito de 12.000. Entonces, la radiografía de tórax que se muestra a continuación ya tiene compromiso de ambos lóbulos superiores, básicamente. ¿Y cuál es la conducta más adecuada? Solicitar vaciloscopía de expectoración con cultivo de cojo. Para diagnóstico no es mucho lo que preguntan, salvo pedir vaciloscopía de cultivo. Las otras preguntas son las que son un poquito más complejas. Acá, paciente de 42 años, consulta por tos y disnea de 2 semanas de evolución, con expectoración mucopurulenta y ocasiones obstétricas. Además, ha presentado fiebre ocasional, 38,2 grados, y el examen físico presenta estertores bilaterales en ambos campos pulmonares. Se solicitan vaciloscopías de expectoración que son negativas. Además, se solicita otros exámenes que muestran cuantiferón, ahí lo preguntaron, cuantiferón para tuberculosis positivo y PCR positivo para Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Entonces, este paciente, pese a que no es bacilífero, tiene, ¿cierto? Se identificó en él el bacilo, la radiografía no la muestran, quizás estaría muy alterada, ¿cierto? Pero esto se considera igual diagnóstico y hay que partir terapia para tuberculosis. Recuerden la sensibilidad y especificidad que les comenté antes para estos exámenes, ya de PCR y de cuantiferón. Ya, pasando a otro tema, este es un tema harto más sencillo. Vamos a ver uretritis gonocócica y no gonocócica, ¿ya? La gonocócica es básicamente la gonorrea clásica, ¿ya? Etiología, esto es causado por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gram negativo. La incubación es de 5 días, eso no lo han preguntado anteriormente en una com. Y el diagnóstico, antes que nada por la clínica, hay que recordar que puede ser afectado a los genitales o el recto, la faringe, los ojos o la parte en la que esté, que se haya sido expuesta, ¿cierto?, al gonococo. En hombres da un síndrome generalmente disúrico con secreción uretral, con abundante secreción amarillo-blanquecina, y en mujeres da cervicitis y leucorrea, pero el 80% son asintomáticas. Esto es bastante malo porque puede llegar a complicaciones locales importantes que pueden inclusive ser infertilidad. A nivel de laboratorio, en el caso de los hombres se toma una muestra, se envía a microscopía y se ve en diplococo gram negativo en secreción uretral. Y ahí pueden ser intra y extracelulares. Y la mujer requiere, además de tomar el cultivo, o sea, la muestra, perdón, enviarla a un cultivo de Taller Martin, que es un cultivo muy específico, porque este agente cuesta mucho que crezca, ¿ya? ¿Y por qué es necesario hacer esto en las mujeres? Porque hay presencia de otra flora también local, ¿ya? Y la muestra es más difícil de acceder, entonces tiene que crecer en el cultivo para hacer un diagnóstico por cultivo. Sin embargo, hoy día hay otras pruebas que en el fondo todo lo que es infectológico ya hoy día se puede hacer por PCR, ya por reacción de cadena de polimerasa, y esto ha desplazado otras pruebas y ofrece mayor rapidez y sensibilidad. ¿Cuáles complicaciones hay en hombres? Epididimitis, estrechez uretral e infertilidad, y en mujeres proceso infeccioso pelviano, obstrucción tubaria e infertilidad. El tratamiento aquí es súper importante porque generalmente cuando uno estudia gonococo solo, la gonorrea sola, te van a decir que basta el cipro 500 miligramos por una vez o ceftriaxona 250 por una vez, pero no es lo de elección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que pensar que todo paciente con uretritis gonocócica puede tener además uretritis no gonocócica, que son contagiadas en conjunto. ¿Ya? Ambas son ITS, la otra la vamos a ver al tiro. Y el tema es que aquí lo ideal es acitromicina. ¿Por qué? 1 gramo por una vez. Porque esto cubre ambas cosas, cubre uretritis gonocócica y no gonocócica, que son otros agentes que no mueren con cipro y no mueren con ceftriaxona. Entonces aquí lo de elección es acitromicina. ¿Ya? Aquí algunas fotos con el tipo de secreción que da. Ahora, respecto a la uretritis no gonocócica, vamos a ver que la etiología es distinta, generalmente por clamidia trachomatis o ureoplasma urolítico, que son los más frecuentes, también puede ser por tricomona, hemófilos vaginales o candida albicans. La incubación suele ser más larga, ¿ya? Y esto tiene importancia porque recuerden que el gonococo demora 5 días en que se incube y que dé síntomas.
Entonces el paciente se toma, por ejemplo, le dan un cipro y anda bien, ¿cierto? Se le quita el malestar, pero más adelante empieza con un nuevo malestar en 2 o 3 semanas más, que es esta, que también se le llama uretritis post-gonocócica, ¿ya? Consecutiva más tarde le da después. Esto es un síndrome disfórico leve, donde puede haber además secreción escasa, mucosa y puede inclusive solo manchar la ropa, y nada más. A nivel de laboratorio hay pruebas de hisopado y pruebas de antígenos de clamidia, también puede haber cultivos para uroplasma ureolítico, ¿ya? Pero generalmente no es muy costo efectivo identificar exactamente el agente causal, sino que más bien, si la sospechas, dejar acitromicina, 1 gramo bioral por una vez, o también se puede emplear doxiciclina, 100 miligramos 2 cada 12 horas por una semana. Esto es válido también para gonococo y para uretritis no gonocócica. Así que aquí el ideal es acitromicina porque es una sola vez. Acá pregunta, hombre de 34 años consulta por disuria asociada a secreción uretral purulenta de un día de evolución, donde refiere haber tenido relaciones sexuales sin protección hace una semana. O sea, calza en ese momento el tiempo de incubación. Ya en atención de secreción uretral, observa abundante cocasa gram negativa intra y extracelular, y aquí por ende la gente más probable es Neisseria gonorrhoeae. Una mujer de 26 años, sexualmente activa y alérgica a la penicilina, consulta por disuria y molestias genitales de 4 días de evolución, asociada a la leucorrea. En el examen físico se observa signos inflamatorios en cuello uterino con escasa leucorrea, y el cultivo de Taller-Marti es positivo y la prueba de aminas es negativa. Esto es para identificar vaginosis bacteriana, por si acaso. Entonces, la terapia de elección es acitromicina. ¿Ya? Aquí más que nada porque el cipro también es una opción acá, la verdad. ¿Ya? Aquí un poco más cuestionable. Yo creo que lo que se hace es que las preguntas, lo que uno va viendo es que la respuesta correcta siempre es acitromicina, por lo mismo que les comentaba antes. ¿Ah? Pese inclusive a que tenga el taller Martin positivo, tú no puedes descartar que tenga otros agentes, ¿ya? Entonces, por ese motivo, la acitromicina por una sola vez resuelve todo el problema. Ahora, sífilis. ¿Ya? La sífilis, respecto a su etiología, vamos a ver que es treponema pálido, ¿ya? Es una bacteria espiralada, muy sensible al medio externo y muere rápidamente en contacto con otra superficie. La transmisión es casi exclusivamente sexual, y tiene hartas fases clínicas, son 3 fases clínicas. La sífilis primaria es cuando está la exposición primaria, ¿cierto?, al treponema, y causa primero un chancro sifilítico. Esto es bien constante, ¿ya? Es la primera lesión que aparece, la incubación es de 3 semanas, y es una lesión erosiva de 1 centímetro aproximadamente, húmeda, rica en treponema, que es muy contagiante, ¿ya? No duele y sana espontáneamente en 4 o 6 semanas. Y también hay una adenopatía satélite que aparece generalmente en el primer mes, que es indolora. Estas dos cosas son bien constantes y aparecen primero el chancro y después la adenopatía. Las fases sífilis secundaria, esto ya es el paso del treponema, del torrente sanguíneo, o sea, perdón, paso del treponema desde la ubicación primaria, generalmente el chancro sifilítico, al torrente sanguíneo, y esta fase dura en general 2 años, ¿ya? Y en esa fase tiene episodios sintomáticos que son múltiples, pero son autolimitados de unas 2 semanas. Entonces, 2 semanas sintomático, después puede pasar un buen tiempo asintomático y después se repite nuevamente un nuevo ciclo sintomático de otras 2 semanas aproximadamente o 10 días. Y así en varias oportunidades. Y eso puede dar con eritema, adenopatía y otros síntomas más inespecíficos como mialgia, cefalea, fiebre, micropoliadenopatía. Y a nivel cutáneo sí es más característico. A nivel cutáneo puede dar la roceola sifilítica, que la primera manifestación es un exantema maculopapular en tronco y también palmo plantar. Han puesto fotos de esto en una foto. Y también pueden aparecer lesiones papulosas, que son frecuentes, el collarete de Binet con lesiones descamativas. ¿Ya? Después está la sífilis terciaria, ya que esta es muy infrecuente, sobre todo en nuestro medio. ¿Ya? Es el último estado de la evolución, es no contagiante, ¿ya? No es contagioso esta fase, ¿ya? Y aparecen gomas destructoras de piel y mucosa. ¿Qué son estos? Son contenidos, son lesiones
que son ulcerativas, con un contenido que es una mezcla de reacción inmune con restos antiguos de treponema que ya fueron neutralizados, pero que están ahí, y en el fondo un contenido gaseoso. Y esto puede afectar cualquier órgano, sea este óseo, la pared de la aorta, causando aneurisma inclusive aórtico, también puede producir neurosífilis, así que puede afectar cualquier parte del cuerpo. La clasificación epidemiológica de esto es importante porque define el tratamiento, ¿ya? Puede ser una sífilis reciente o precoz, aquella es aquella que tiene menos de un año de evolución. Esto abarca la sífilis primaria y secundaria, es más contagiante, pero benigna y con curación completa. Después la sífilis tardía es más de un año de infección, donde en el fondo puede ser la sífilis latente tardía, ¿ya? Con el tiempo también una sífilis terciaria, que es muy poco contagiosa, pero muy destructiva. ¿Ya? Al final se define todo esto si tiene menos de un año o más de un año de evolución. La sífilis latente ya son periodos asintomáticos de sífilis secundaria. Ya, les recuerdo que son fases sintomáticas de 2 semanas y fases más prolongadas asintomáticas. Y estas van a ser precoz o tardías si tienen más o menos de un año de evolución, ¿ya? Pero igual siguen siendo BDRL positivos, eso lo vamos a ver al tiro. El diagnóstico, la sospecha clínica, ¿verdad? La sífilis primaria tiene una serología negativa, pero sí va a haber treponemas que son visibles a la microscopía si ustedes toman una muestra específica de la lesión primaria, ya del chancro sifilítico. En eso ustedes llegan, toman la muestra, se comprueba con la microscopía y ahí sale el treponema. Aquí el BDRL va a estar negativo, ¿ya? La sífilis secundaria tendrá serología positiva, que es el FTA-APS o el BDRL u otros exámenes que vamos a ver al tiro, porque ya pasó el treponema de la lesión primaria a la sangre. Después del laboratorio vamos a ver que, como dijimos anteriormente, la ultramicroscopía de campo oscuro, que es el nombre que recibe, permite ver los treponemas de forma visual, directa. Después está la serología no treponémica, donde van a haber dos elementos acá, que son el RPR y el BDRL. El RPR es un examen que sirve harto para screening, es de bajo costo, es inespecífico, puede tener falsos negativos, falsos positivos, ya, y es cualitativo. Ya es el más empleado para screening de los que vamos a ver ahora porque tiene una especificidad más baja, ¿ya? Y el BDRL es positivo desde la cuarta semana, es cualitativa por dilución y es positivo cuando es más de 1 diluido en 8, ¿ya? Finalmente, la serología treponémica, el test que está más disponible es el FTA-AS, ya que es positivo desde el tercer día de la infección. Es más costoso, pero es mucho más específico y se considera confirmatorio, ¿ya? Tiene algunos problemas para el procesamiento, es un procesamiento complejo a nivel de laboratorio, por ende hay otras opciones, ¿cierto? Pero esta es una opción que todavía está en nuestro medio disponible. Respecto al tratamiento, esto sí lo han preguntado, y es básicamente la siguiente forma. Esto va a depender si es la fase precoz, tardía o neurosífilis, ¿ya? Recuerden, como vimos anteriormente, ¿cierto? Que precoz es menos de un año, tardía es más de un año. Bueno, entonces la fase precoz, ¿cierto? De menos de un año, va a ser con penicilina benzatina, ya que son 2,4 millones una vez por semana, por 2 semanas. Cortito. Cuando han hecho algunas preguntas más complejas, cuando hay pacientes alérgicos y otras opciones como tetraciclina y doxiciclina, ¿ya? Que eso solamente se puede emplear en pacientes no embarazados. Y el caso más complejo, que sí lo han preguntado, que una pregunta un poco más, quizás malintencionada, es en caso de mujer con sífilis, ya que es alérgica a penicilina y que está embarazada. Un caso bien específico. Y ahí se emplea eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas por 15 días, ¿ya? Y se considera con tratamiento no ideal, ¿ya? No es el tratamiento idóneo que ella pudiera recibir, ¿ya? Pero es la opción, estando embarazada. Después la sífilis tardía, ¿ya? Aquí de igual forma son 2,4 millones, ya una vez por semana, pero son 3 semanas, ya un poquito más de tiempo. Y aquí se repite el patrón, ya anterior idem, solo que en vez de 15 días son 30 días. Ya, así que un poquito más largo la terapia. Y la neurosífilis cambia un poco también acá.
porque se va a emplear penicilina sódica en la primera fase de la terapia, que van a ser 3 millones cada 4 horas, y esto es por 14 días, y eso más que nada porque la penicilina benzatina tiene muy poca capacidad para llegar a LSR. Y es por eso, porque la penicilina sódica sí llega. Y después en la segunda fase de la terapia se deja penicilina benzatina, entonces son 2,4 millones intramusculares, una vez por semana por 3 semanas. Ya, es el tratamiento más largo, está ordenado en orden de qué tan larga es la terapia, partiendo por la más corta a la más larga. Pregunta. Mujer de 25 años con embarazo de 15 semanas, con BDRL positivo en dilución 1 a 16. Recuerden que 1 a 8 ya es positivo. ¿Ya? Recuerden que mientras más alto es el denominador, más positivo es. Por ejemplo, una muestra de 1 en 32 es más positiva que 1 en 16. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la muestra serológica la van diluyendo, y mientras más diluciones se hagan y que siga estando positiva, es porque más anticuerpo hay, ¿ya? Contra el treponema. Por ese motivo, la muestra de 1 en 16 es más positiva que 1 en 8. ¿Ya? Y es alérgica a la amoxicilina, con reacción alérgica que requirió hospitalización en la infancia. La conducta más adecuada es tratar con eritromicina. Un caso súper específico, pero como les comento, lo han preguntado antes. Después, un paciente diagnosticado de infección por VIH hace 3 semanas atrás. Está en la etapa A3 e inició tratamiento con triterapia antirretroviral al momento del diagnóstico. Eso es bueno, y algo que deben tener presente, que lo vamos a ver más adelante. El VIH hay que tratarlo apenas se diagnostica, al menos que esté contraindicado, por diferentes motivos. Porque antes en la guía decían que había que esperar que tuvieran un cierto CD4 de menos de 200 o menos de 250. Eso ya no es así. Aprovecho la oportunidad para recordarles que el VIH apenas se diagnostica, se deriva y tiene que partir terapia antirretroviral en cuanto se pueda. Entonces consulta ahora por aparición de placas pruriginosas en tronco, y además algunas lesiones similares en palmas y plantas. Además tiene una lesión parecida en la cara interna de la mejilla derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esto es una sífilis secundaria. ¿Hasta ahora dudas o consultas? Ya, entonces vamos a avanzar con endocarditis infecciosa. Este es un tema que igual han preguntado harto. Como definición, es una infección de la superficie endocárdica. Esto puede afectar particularmente las válvulas, pero de igual forma puede afectar las cuerdas tendíneas, puede causar, afectar el aparato valvular, más bien perivalvular, ya, entre otras cosas. La evolución puede ser aguda, menos de un mes, subaguda, menos de 6 meses, o crónica, más de 6 meses. Factores de riesgo: hasta el 50% tienen una cardiopatía basal, y también drogadicción es un factor de riesgo para cuando es endovenosa, para hacer endocarditis derecha, que igual es súper rara, pero hay que recordar que es un factor de riesgo para eso. Como etiología, el Staphylo aureus es cerca de un 30%, ya Streptococcus grupo Viridas, ya como por ejemplo Streptococcus gondii y otros que no es la pena indagar específicamente en cada uno, pero estos grupos de diferentes Streptococcus, 25%, y otros Streptococcus son 20%. Entonces, ojo que aquí suman 45%, y cuando uno ve diferentes series siempre son 40-50%, ¿ya? Es la causa principal, sobre todo en la causa subaguda. El aureus es más importante en la endocarditis aguda, ¿ya? En la aguda es el agente principal. Aquí, ojo, cuando les pregunten acerca de un hemocultivo que rescató un Streptococcus bovis, ya está relacionado con cáncer de colon, y hay que ir a buscar esa gente, o sea, esa enfermedad de forma dirigida, con colonoscopia. Otros agentes pueden ser estafilococo coagulosa negativo, entre cocos hasta el 5 o 10% puede ser la causa, y grupos ASEC, que son gram negativos, pueden ser hasta un 5%. La fisiopatología: estos finalmente son bacterias que se adhieren al endocardio y pueden afectar vegetaciones, prótesis, abscesos perivalvulares, pueden haber ruptura por las tendinias, ya ruptura de velos con insuficiencia valvular que es aguda. Como clínica, esto va a compromiso del estado general, fiebre, ya a nivel cardíaco puede haber insuficiencia cardíaca aguda, pueden haber eventos embólicos del sistema nervioso central o otros territorios también. Esto se puede corroborar con TAC. Hace poco, de hecho, todavía tenemos una paciente para las casas en la UCI que está con
Se le hizo un barrido, ¿cierto? Ya con sospecha de una endocarditis y tenía lesiones isquémicas en el vaso y una sospecha en hígado, ¿ya? Bueno, y ella debutó con una CB, a todo esto. A nivel inmunológico pueden haber lesiones en astilla, manchas de root, glomerulonefritis y factor reumatoideo positivo. Ya, entonces, además de esto, recordar que otros elementos como las imágenes son muy importantes. Ahí el principal es el ecocardio. También hoy en día hay más disponibilidad de TAC cardíaco, pero el ecocardiograma sigue siendo como el caballo de batalla dentro de las imágenes de endocarditis. A nivel de laboratorio, hay que recordar que los hemocultivos son los principales test de laboratorio. Y hay que pedir un set, esto equivale a 2 botellas, ya cada 30 minutos. ¿Ya? Esto al menos por 3 veces. Esto es perentorio. ¿Ya? También va a haber leucocitosis y PCR elevada. Esto está sacado de la guía de tratamiento de endocarditis, de la guía española del 2015, ya que resume bastante bien los últimos criterios porque esto se va actualizando con el tiempo. Y básicamente aquí, esto es harta información, pero lo importante está en rojo, ¿ya? Y van a haber criterios mayores y menores, ¿ya? Los mayores van a tener 2 partes, ¿ya? Que son hemocultivos positivos y pruebas de imagen positiva, ¿ya? Los hemocultivos positivos con criterio mayor van a ser cuando hayan 2 hemocultivos positivos para algún agente clásico, ya que puede ser el Streptococcus viridans, ya, bovis, de grupo A, Staphylo aureus, de cualquiera de los que dijimos antes, ya, pues te piden 2 en cultivos separados, ya, y aquí, ¿cierto? En las pruebas de imagen tiene que haber un ecocardio positivo para alguna de las siguientes, que puede ser vegetación, absceso o cualquier cosa que haya que sea infección. ¿Ya? Entonces, básicamente, 2 cultivos separados positivos para algún agente de los que vimos, o ecocardiograma positivo para alguna anormalidad de causa infecciosa a nivel valvular o perivalvular. Como criterio menor, van a haber predisposición como enfermedad cardíaca previa o uso de drogas parenteral, fiebre, fenómenos vasculares del tipo que sea, fenómenos inmunes del tipo que sea, y evidencia microbiológica que no cumpla con los criterios anteriormente mencionados. Por ejemplo, que tenga un solo hemocultivo positivo en vez de 2. ¿Ya? ¿Cuándo nos sirve esto? Tenemos que llevarlo a ver si cumple con los siguientes criterios. La endocarditis infecciosa definida va a ser aquella que tenga 2 criterios mayores, o 1 mayor y 3 menores, o 5 menores. Ese se considera que es diagnóstico. Bueno, la terapia, de partida, un antibiótico empírico que debe partir después de los hemocultivos. Y esto va a depender si es de la comunidad, ¿cierto? O si está con válvula protésica o no, que es uno de los pacientes de los grupos principales que hacen esta enfermedad. Si es de la comunidad o lleva menos de un año con válvula protésica, hay que dejar clofazilina, genta y ampli como opción, ¿ya? En el fondo es cualquier esquema antibiótico que cumpla con cubrir estrepto, estáfilo y enterococo, ¿ya? Eso es como el esquema ideal. Aquí el esquema que a mi juicio es mejor, ya en las preguntas de UNACOM han preguntado en vez de ampli por penicilina sódica para cubrir estreptococo, ¿ya? Entonces aquí está cubierto estáfilo, la genta con la AMPI o la genta con la PENI son coadyuvantes para tratar estreptococo, pero la AMPI ofrece otra ventaja que cubre enterococo, ya que eso lo hace en mucha menor medida la penisódica. La penisódica prácticamente no cubre enterococo, ¿ya? Entonces aquí el esquema ideal es este, cloxa, genta, AMPI, pero para temas de UNACOM hay que pensar que la AMPI puede estar reemplazada por penisódica. Los alérgicos hay que dejar banco y gentamicina, ¿ya? Lo cual es bastante malo porque son 2 medicamentos nefrotóxicos. Entonces es mucho más potencial de causar un AGI por fármacos. Y esto cuando llevan más de un año con válvula protésica. Cuando llevan menos de un año, hay que pensar que todavía pueden ser agentes más nosocomiales, más intrahospitalarios, ¿ya? Y hay que dejar vancomicina, magenta, más rifampicina. ¿Por qué rifampicina? Porque la rifampicina tiene buena llegada y penetrancia de la válvula. Y es por ese motivo la rifampicina. Estos son las terapias empíricas. Cuando ya se identifica el agente causal, hay que ir a dejar el tratamiento antibiótico ajustado.
La cirugía, ¿cuándo hay que indicarla? Las indicaciones son bien precisas, son cuando hay insuficiencia cardíaca aguda, con EPA, por ejemplo, o shock cardiogénico, cuando hay persistencia de infección posterior a 10, a 7 a 10 días de antibiótico efectivo, con hemocultivos que siguen saliendo positivos, o cuando hay un embolismo documentado o una vegetación de más de 1 centímetro que tiene alto riesgo de embolizar. Esta es indicación de cirugía. Entonces, pregunta, paciente de 57 años, consulta por un cuadro de una semana de astenia, malestar general, fiebre 39 grados Celsius. El examen físico tiene un soplo pansistólico, 3 de 6 en precordio izquierdo, además de petequias en los puspejos y algunas petequias subconjuntivales. ¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico etiológico? Hemocultivo. ¿Ya? Aquí el ecocardio no te va a dar la bacteria exacta que es, tampoco el hemograma, tampoco la coro y tampoco el ANA complemento. Aquí el hemocultivo porque preguntan por diagnóstico etiológico. Después, paciente de 51 años con antecedente de recambio valvular, secundario a una valvulopatía. Consulta por un cuadro de 2 semanas de astenia, fiebre y malestar general, donde el examen físico tiene temperatura 38,2, presión estable, frecuencia también estable, y se observan lesiones eritematosas en dedos de ambas manos y algunas petequias en la extremidad inferior, y examen cardíaco, un soplo diastólico de intensidad 4 de 6. Se solicita examen de sangre, entre los que destaca PCR de 12, bastante bajo, ¿verdad? VHS de 70, leucocitosis de 16.000 y 3 hemocultivos que resultan todos positivos para cocasa gram positivas en cadena. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Aquí la verdad es que el ideal sería AMPI, absolutamente, porque el AMPI te cubre estreptococo, ¿ya? Y te cubre enterococo, porque los gram positivos en cadena pueden ser estreptococo y también puede ser enterococo, los enterococos también hacen cadena. Entonces, ya el ideal habría sido AMPI, ¿ya? Y siempre sumarle genta. La genta siempre tiene que ir, sobre todo cuando es, o sea, no siempre, siempre que tratas estreptococo o enterococo, tienes que dejarlo para esta enfermedad con gentamicina, ¿ya? Pero es la opción más similar acá, ¿ya? La genta sola es solamente un coadyuvante, ¿ya? No basta por sí sola. Así que de los que están acá, el mejor es penicilina, pensando que es un estreptococo. Después, llevamos terminando. Infección por VIH. La verdad es que has preguntado muy poco de VIH. Lo que sí preguntan es más por las infecciones oportunistas del VIH. Como definición, es una enfermedad que es causada por VIH tipo 1 o 2, que produce un déficit inmune al transcurso de 8 a 10 años, por destrucción de células CD4. Y la principal causa de muerte son infecciones oportunistas. Es de contacto sexual, ¿cierto? La transmisión en su mayoría también puede ser vertical o por transfusiones. La etapa, hay que recordar que puede ser etapa A, B o C. La A es la infección asintomática, la B es infección crónica sintomática, sin condiciones definitorias de SIDA. Esto puede ser candidiasis orofaringea vaginal más de un mes, leucoplaquia oral vellosa, neumonías a repetición, ¿cierto? O neumonía bacteriana grave en pacientes jóvenes, ya meningitis, o en el fondo, el concepto es cualquier paciente que le llegue a usted por alguna infección, del tipo que sea en verdad, pero mientras más grave, más todavía, hay que pedir un VIH. Y la etapa C ya es cuando hay condiciones clínicas indicadoras de SIDA. Esto puede ser TDC, neumonía por neumocitis girodechi, toxoplasmosis cerebral, etc. ¿Ya? Aquí, lejos, la que más han preguntado es neumocitis girodechi. ¿Por qué les digo esto? Porque por la proporción de preguntas, infectología entra, la verdad es que bastante poco en una com. Siempre son como 4 preguntas, ya 4 preguntas del total de 180. O sea, la verdad es que es bastante poco. Así que para que estudien de forma costo efectiva. ¿Ya? Y según recuento de CD4, aparte de que sea A, B o C, se le va a sumar como sufijo después 1, 2, 3, según si los recuentos CD4 es más de 500, 200, 500 o menos de 200. ¿Ya? Menos de 200 ya empiezan a ser infecciones oportunistas propias del SIDA, por lo cual ya es una etapa más SIDA per se. Como diagnóstico, ¿cierto? Hay sospecha ante una prima infección o factores de riesgo como promiscuidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la prima infección te da hasta en 70% de los casos un síndrome retroviral agudo, ¿ya? Que es muy parecido a un síndrome mononucleósico. Esto lo vamos a ver más adelante, pero fiebre, adenopatías o adenofagia básicamente. Autolimitada. También puede dar linfadenopatías generalizadas persistentes. Esto lo puede dar toda la prima infección por VIH. Respecto al laboratorio, el test de ELISA, ya el de cuarta generación, que aquí se emplea, ya puede ser positivo por detección de
anticuerpos de la tercera semana en adelante, ¿ya? Y el antígeno P24 de la segunda a la tercera semana en adelante. Hay que pedir screening en todo paciente con infección grave y toda muestra debe ser confirmada por el ISP, toda muestra positiva debe ser confirmada por ISP. El tratamiento debe ser iniciado al momento del diagnóstico, al menos que haya contraindicación, y corresponde a una terapia antirretroviral combinada. Y se recomienda iniciar con 12 inhibidores de transcriptasa reversa análogo de nucleósido, que puede ser, siempre son dos, fíjense, más uno que sea no nucleósido, o un inhibidor de proteasa, o un inhibidor de integrasa. Y les dejo el listado para que lo vean con más tiempo. Ya han surgido además nuevas opciones. Pero lo que más han preguntado es esto, ya que son las infecciones oportunistas, que son propias de la etapa SIDA, que inician con CD4 menos de 200, y lo que más preguntan lejos, neumocitis girodechi. También ocasionales, esporádicamente han preguntado toxoplasmosis, criptococo, ya, candidiasis esofágica o parasitosis intestinales específicas. ¿Ya? Aquí el cuadro para que recuerden que de 200 hacia abajo ya aparecen las condiciones propias de SIDA, que son girodechi, ¿cierto? Las que están aquí mismo en el listado básicamente. Y con recuentos muy bajos aparecen otras cosas como criptosporidiosis, ¿cierto? Citomegalovirus. Ya, entonces vamos a hablar un poco, no vamos a hablar de todas, sino que vamos a hablar de la más importante, que es neumocitis girodechi, y vamos a ver una pregunta adicional de otro tema, más adelante. La neumonía por neumocitis girodechi, el agente causal es el mismo que estamos hablando, que es un hongo patógeno oportunista extracelular y que afecta a inmunosuprimidos en general, pacientes con SIDA, corticoides o trasplantados. ¿Ya? La clínica, esto va a depender. En pacientes con VIH negativo, da más grave, ya con un síndrome de distrés respiratorio frecuentemente, con fiebre y tos irritativa. Y en pacientes VIH positivo es un cuadro más larvado, donde hacen más disnea, una enfermedad que es más bien moderada, ¿cierto? Una tos menos severa, pero que la disnea va siendo progresiva en el tiempo. El paciente se va adaptando, camina más lento y todo lo que conlleva esto, pero llega un punto en que no puede más y consulta. En la radiografía vamos a ver que hay una infiltración difusa, bilateral y periférica, pero si la inmunidad del paciente está muy mala y muy comprometida, va a haber muy poca imagen. ¿Ya? Mientras más inmunidad haya, más imagen va a dar la radiografía. ¿Ya? Y mientras más débil su inmunidad, puede ser hasta casi normal. Respecto al laboratorio, la verdad es que es difícil identificar el agente causal y para esto es casi estrictamente necesario un lavado bronquialveolar. Esto no siempre se puede hacer porque el paciente muchas veces está grave y el lavado es básicamente instilarle líquido, ¿cierto?, con una fibroscopía, y esto el paciente puede quedar inclusive en ventilación mecánica por el examen. Entonces, la idea es no complicarlo más y no agravarlo más. Por ese motivo muchas veces lo que se hace es, se asume que el diagnóstico más probable es esto, se deja el tratamiento, que es cotrimoxazol, y se ve la respuesta. Y si la respuesta es positiva, es casi como un diagnóstico por prueba terapéutica. ¿Ya? ¿Qué tipo de preguntas hacen en EUNACOM? Básicamente, persona joven, ¿ya? Con una neumonía clínicamente evidente, ya, aunque igual puede ser más larvada, con radiografía compatible o bien síntomas un poco más leves, pero con radiografía normal. ¿Ya? Eso es lo clásico de las preguntas de esto. ¿Ya? Este es el patrón que puede ser bastante, este es un poco más acentuado, pero es un patrón intersticial, ya no es tan condensante y es periférico, ya con predominio en la fase. Ya, y este es más grave, es más acentuado, ya, pero despejando un poco más arriba y siendo siempre más predominio basal, ya, y más también periférico. Aquí la parte más conservada, entre comillas, es un poco más central, si se fijan. Entonces aquí el tratamiento se deja acá, ya se deja cotrimoxazol, ya sulfa con trimetropin. Y en enfermedad leve se deja esto de forma exclusiva, sin corticoides. En enfermedad moderada se deja también cotrimoxazol sumado a corticoides, y en enfermedad severa, si es que el paciente amerita, soporte además ventilatorio, ya, y cotrimoxazol EB. ¿Qué preguntas han hecho esto? Paciente de 35 años consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa y expectoración que ha ido empeorando, con disnea importante. El examen físico enflaquecido con frecuencia respiratoria 35 por minuto, que es bastante,
frecuencia cardíaca de 92 por minuto, presión arterial estable, saturación 93 con FIO2 ambiental. El examen pulmonar muestra crepitaciones, estertores y algunas sibilancias bilaterales. La radiografía es esta. ¿Ya? Aquí lo más probable es, les preguntan por enfermedad pulmonar infiltrativa difusa, raro, ¿cierto?, de la edad, no se puede descartar del todo, podría ser, pero es menos probable. ¿Ya? Bronquitis por clamidia trachomatis, no es lo habitual, ¿cierto? Tuberculosis pulmonar tampoco es lo habitual y tampoco tiene una imagen. Recuerden que la TV da como una imagen más focalizada, o de un lóbulo o de una zona. No es algo difuso, al menos que haya un patrón miliar. Ya, neumonía por micoplasma, ¿cierto? Aquí finalmente neumonía por neumocitis, considerando que la pregunta clásica de un hombre, porque le hablan de un paciente, todavía está un poco ese elemento de que se habla un poco más en sexo masculino, se ha mantenido ese elemento en las preguntas. Y lo otro es que les hablan de disnea importante. Ya, ese es un elemento aquí principal. Entonces, paciente joven, disnea, radiografía con harto patrón periférico, ya, eso es el caso clínico clásico. Y acá otra pregunta que es casi calcada, la verdad que es 36 años, ¿cierto? Este tiene 35. Ya, un mes de tos irritativa, con crisis reproductiva, con expectoración mucosa y después mucopurulenta, con fiebre y malestar general. Aquí no les hablan de disnea. Después satura 93% ambiental, enflaquecido, frecuencia cardíaca de 80, presión 110-60. En el examen pulmonar se ocultan crépitos difusos en ambos campos pulmonares, más algunas sibilancias. Radiografía con patrón alveolo intersticial bilateral difuso. Ya aquí por la descripción también les voy a dar que lo más probable es neumocitis girodeche. ¿Ya? Pero ese es el patrón de las preguntas para que se lo aprendan. Aquí otra pregunta que han hecho, que es como la que viene después de neumocitis en frecuencia, cuando preguntan parasitosis intestinal en contexto de paciente VIH. ¿Ya? Por ejemplo, cada paciente de 40 años con antecedentes de infección crónica por VIH, diagnosticado hace varios años, sin tratamiento, consulta por diarrea de 3 meses de tipo acuoso, sin fiebre, asociado a dolor abdominal. El examen físico está afebril y presenta abdomen blando, depresible, levemente doloroso palpación, sin signos peritonales. ¿Cuál es la gente más probable? Aquí la verdad es que diarrea crónica en paciente con VIH positivo, sin tratamiento y generalmente avanzado, hay que pensar que son parasitosis propias de VIH. ¿Ya? Y aquí uno de los importantes es el microsporidio. ¿Ya? La salmonela no es un cuadro crónico, Shigella tampoco, Cryptococo tampoco, bueno, en teoría podría ser, ¿ya? Pero está más asociado a la meningitis criptocócica. ¿Ya? Aquí, Microsporidium es uno de los agentes involucrados en la diarrea crónica en VIH. Es una de las preguntas que hacen entre gastro e infecto. Bueno, pasando a otro tema, vamos a hablar de diarrea por Clostridium, igual es un tema que se repite bastante. ¿Ya? Es una infección generalmente intrahospitalaria, ya por Clostridium difficile, asociado a alteración del microbiota intestinal por uso antibiótico. El Clostridium es un bacilo gram positivo, formador de espora, anaerobe estricto, y que es resistente a acidez estomacal y a fórmulas basadas en alcohol. Está relacionada con varios mencionados antibióticos, tiene una incidencia mucho más alta en pacientes más añosos y ha incrementado su presencia en jóvenes, más que nada por el uso indiscriminado de antibióticos. Aquí, el diagnóstico hay que recordar que pueden haber portadores asintomáticos perfectamente y se sabe que la gente que va a ser hospitalizada ya en 24 o 48 horas se coloniza ya por Clostridium. Así que es bastante frecuente también por ese motivo. Puede pasar desde diarrea leve a una franca colitis o colitis pseudomembranosa, inclusive hasta un megacolon tóxico. ¿Ya? El diagnóstico es por un estudio de deposiciones, donde suele ser un inmunoensayo enzimático de toxina A y B, mejor dicho, y se emplea más que nada para diagnóstico y no para seguimiento. Ya también hay otros test que son, la verdad es que menos empleados y suele bastar la toxina A y B. Y la colonoscopia es mucho menos empleado, ¿cierto? Pero cuando se usa, se puede ver la colitis pseudomembranosa, que es patognomónica de Clostridium. Bueno, según la clasificación de severidad, ya si tiene menos de 6 deposiciones al día
ya leucocitosis menos de 15.000 es leve a moderado. Si es más que esto, ya, o se le añade hipoalbuminemia ya, con dolor abdominal importante, ya es severo. ¿Ya? Es severo complicado cuando ya hay fiebre importante, hipotensión, hilio paralítico, compromiso de conciencia o recuentos muy altos de leucocitos. ¿Ya? La gran mayoría van a ser leve moderado. ¿Ya? Pero hay casos que pudieran llegar a ser severos y muy pocos van a llegar a ser severo complicado. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Ya? El de leve a moderado metronidazol. Esto va a depender del lugar, ¿ya? Porque hay lugares donde ya hay que partir casi con banco siempre, ¿ya? Pero en la literatura establece que infección leve a moderada es con metronidazol, ¿ya? Además de esto, ¿cierto? Infección leve a moderada en adelante, es decir, nunca, nunca en el fondo, hay que usar antiespasmódicos, porque puede mascarar síntomas y además involucra mayor riesgo de megacolon, ¿ya? Una infección severa, recuerden que ya es con dolor, ¿ya? Con más de 6 deposiciones por día, por ejemplo, más de 15.000 blancos, puede ser, o sea, más que puede ser, tiene indicación de partir con vancomicina. Esto es oral, no es endovenosa, y es a dosis de 125 a 500 miligramos cada 6 horas por 14 días. ¿Ya? Infección severa y complicada, esto ya va a requerir también vancomicina, pero cuando ya se empleó vancomicina y no hubo respuesta, ya puede ser necesario agregarle además metronidazol, ambas cosas. Respecto a la recurrencia, la primera recurrencia se trata como que fuera un nuevo episodio, ya la segunda recurrencia son un esquema progresivo de vancomicina, ya, y con tercera recurrencia o más, o falta de respuesta a los tratamientos empleados, hay que hacer trasplante fecal, ya, para normalizar la microbiota intestinal y de esa forma poder desplazar ya el Clostridium para que esté menos presente en el colon y esto produce una remisión del cuadro. Aquí la pregunta clásica, que igual aparece bastante, es mujer de 28 años, por ejemplo, puérpera de 2 meses, con 3 semanas de diarrea, con presencia de sangre, ¿ya? Y dolor abdominal difuso leve. El examen físico está en buenas condiciones generales, con abdomen blando, sensible a palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal, con meteorismo. El diagnóstico más probable es diarrea por Clostridium difficile. Otra cosa que han preguntado es dengue. Ya esto vamos a verlo mucho más rápido porque es muy poco preguntado. ¿Ya? Es una enfermedad viral con flavivirus y el vector es un mosquito, ¿verdad? Que es el Aedes aegypti. Básicamente, en nuestros casos en Chile son importados y el caso autóctono, los que han habido son en Isla de Pascua, ¿ya? Es básicamente una enfermedad muy similar a la influenza, con un cuadro como gripal, entre comillas, con cefalea, dolor retroarticulario, mialgia, ¿cierto? Artralgia, y que pueden haber manifestaciones hemorrágicas también, ya que es lo más complicado. Y eso puede dar con equimosis, ¿cierto? Con la prueba del torniquete, que es básicamente hacer una compresión de una extremidad y queda rápidamente con equimosis, ¿ya? También pueden aparecer otros signos de más gravedad, pero no es la regla. ¿Ya? Y esto es básicamente un tratamiento sintomático, ¿ya? Y de soporte. ¿Qué pregunta han hecho? ¿Dónde están los casos autóctonos de dengue y son de Isla? Ya terminando, síndrome mononucleósico, ¿cierto? Está caracterizado por adenopatía, fiebre, como dice el estado general. Y esto puede ser por virus Epstein-Barr, puede ser por citomegalovirus o puede ser por VIH. ¿Ya? Hay otros casos más infrecuentes, pero estos son los principales que han preguntado. Esto es habitual, esto lo preguntan bastante. Ya, citomegalovirus, Epstein-Barr o prima infección por VIH. También se llama la enfermedad del beso, ya, y ocurre de jóvenes, por ende, de 15 años más o menos, puede que menos, en adelante. ¿Ya? Y estos pueden ser desde asintomáticos hasta oligosintomáticos, con fiebre de adenopatía, de peridominio cervical, recuerden, con odinofagia y faringomielitis, donde también puede haber un exantema cutáneo maculopapular. Puede haber también linfocitosis atípica mayor al 10%, y recuerden pedir anticuerpos IgG e IgM contra Epstein-Barr, citomegalovirus y VIH, con Teldelice. Ya, tratamiento sintomático. Lo que han preguntado, por ejemplo, esto: paciente de 17 años, ya la edad es un factor importante, presenta malestar general asociado a fiebre de 38 grados,
8, ¿ya? Y odinofagia de 7 días de evolución. El examen físico presenta adenopatías palpables en la zona cervical anterior, con faringe edematosa, congestiva, con aumento de tamaño amigdalino. Además, palpa vaso, que ese es otro elemento que puede haber hepatos primomegalios. Se palpa vaso por 2 centímetros bajo el reborde costal y se piden exámenes que se muestran a continuación, ¿ya? Aquí recuerden que lo importante es que el IgM es el anticuerpo en agudo, ¿ya? Y el IgG es el anticuerpo crónico, ¿ya? O sea, si alguien tiene un IgG positivo, por ejemplo, de Epstein-Barr, es porque tuvo el cuadro antes, no ahora, no es en agudo, ¿ya? Entonces tiene IgM negativo para Epstein-Barr, o sea, no es agudo, no es el responsable, tiene IgM positivo para citomegalovirus, entonces ese es el responsable IgG negativo, o sea, no ha tenido la enfermedad antes, la enfermedad es ahora y es la responsable del cuadro. Toxoplasma también es una causa, pero es más raro. IgM negativo para toxoplasmosis y si está positiva la IgG, o sea, ya tuvo la enfermedad, y ELISA VIH negativo. Entonces aquí esto es por citomegalovirus. Y después ponen un caso similar, pero que es por Epstein-Barr, al final, entre los que ponen acá. Paciente de 17 años, con un cuadro de fiebre, malestar general, odinofagia, 7 días de evolución, con lesiones blanquecinas de amígdala y congestión orofaringe, ¿ya? Con adenopatías cervicales y vaso moderadamente aumentado de tamaño. Aquí lo principal es que el Epstein-Barr es más frecuente que el citomegalovirus como causa, ¿ya? Por eso, al ser más frecuente, la respuesta aquí en este caso es Epstein-Barr. Así que eso más que nada, estas son las preguntas más frecuentes. ¿Ya? Hay otros temas que no abordamos que son mucho menos preguntados, ¿cierto? Cólera, hidatidosis, muy poco preguntada, leptospirosis igual, ya osteomielitis, un tema más bien de trauma, triquinosis también muy poco preguntada. Así que esto es lo principal. ¿Ya? No sé si alguien tiene dudas, preguntas. Nadie, lo dejamos entonces hasta acá, chicos. Así que les voy a grabar, o sea, perdón, les voy a subir el video, les debo la clase de Bronco que está grabada y tengo que subirla todavía. ¿Ya? Así que lo dejamos hasta acá, chicos, me despido. Gracias, doctor, que esté bien. Muchas Bueno, gracias, Doc, que esté bien. Gracias, bueno, Doc. hasta luego.